Hola, mi nombre es Silvana Semino y voy a continuar dando la clase de patología cardiovascular que está englobada en la unidad número 17. Hoy hablaremos de cardiopatía isquémica. Antes de empezar es importante que recordemos la anatomía del corazón. Este pesa aproximadamente 275 gramos en el hombre y 250 gramos en la mujer. Arterialmente está irrigado por la arteria coronaria, que es rama de la aorta. Se divide en coronaria derecha e izquierda. La derecha irriga la mayor parte del ventrículo derecho, tercio posterior del tabique interventricular, parte de la cara diafragmática del ventrículo izquierdo, aurícula derecha y parte de la aurícula izquierda, sistema de conducción hasta el haz de His, y la coronaria izquierda irriga la mayor parte del ventrículo izquierdo, banda de ventrículo derecho adyacente al surco interventricular anterior, 2/3 anteriores del tabique interventricular y la mayor parte de la aurícula izquierda. Estas imágenes son para que recordemos la histología normal del corazón. El corazón comparte características con el músculo estriado y con el músculo liso. Normalmente son haces de fibras ramificadas que contienen uno o dos núcleos, niveles centrales, estriaciones y uniones que se llaman discos intercalares. Una de las patologías más frecuentes es la cardiopatía isquémica, que es el desequilibrio entre la demanda cardíaca y el aporte vascular de sangre oxigenada, y como consecuencia tenemos un oxígeno insuficiente que nos da una hipoxia y anoxia. Esta es una de las principales causas de muerte en el mundo occidental y presenta 4 entidades que a veces se solapan, pero difieren en la gravedad y en la evolución cronológica. Estas patologías son la angina de pecho, el infarto de miocardio, la cardiopatía isquémica crónica y la muerte súbita cardíaca. La causa más frecuente de cardiopatía isquemia es la arteriosclerosis coronaria, que representa el 90%. Las otras causas son los vasoespasmos, las arteritis, el embolismo, los traumatismos, las aneurismas. La aterosclerosis coronaria va a presentar manifestaciones clínicas cuando tenemos estrechamiento progresivo de la luz. Las manifestaciones clínicas en el ejercicio se va a presentar cuando tenemos una reducción de la luz en menor del 75%, y cuando tenemos una reducción más del 90% de la luz, las manifestaciones se van a hacer en reposo. Esto es lo que se llama angina. La distribución en la presentación de la aterosclerosis coronaria es la siguiente. Tiene mayor frecuencia la descendente anterior, le sigue la coronaria derecha y por último la arteria circunfleja. ¿Cuáles son las complicaciones? Igual que cualquier ateroma: calcificación, rotura, fisura, ulceración, hemorragia, trombosis y aneurisma. Esta es una foto macro y microscópica de la coronaria descendente anterior, donde demuestra una arteriosclerosis con marcado estrechamiento de la luz. Esta imagen ya la hemos visto en la clase anterior, donde vemos un corte transversal de una de las coronarias, donde en la imagen de arriba vemos una placa de ateroma y en la imagen de abajo una complicación que es la ruptura y hemorragia con formación de trombo. La angina de pecho es una isquemia miocárdica transitoria que produce dolor paroxístico subesternal y precordial. Se da preferentemente en hombres mayores de 50 años y su duración y la gravedad de la isquemia no son suficientes para provocar un infarto. El dolor es atribuido a la liberación inducida por la isquemia de adenosina, bradicininas y otras moléculas que estimulan los nervios aferentes, simpáticos y vagales. Se reconocen 3 patrones de angina: la angina estable, la angina de Prinzmetal y la angina inestable. La angina estable aparece siempre con el mismo grado de ejercicio y disminuye en el reposo. Está asociada a la aterosclerosis crónica, presenta una lesión subendocárdica. La angina de Prinzmetal se debe a vasoespasmos, los síntomas no se relacionan con el ejercicio y responde rápidamente a los vasodilatadores.
La angina inestable es un patrón doloroso manifiesto con cantidades cada vez menores de ejercicio o incluso en reposo, y ocurre cuando la placa aterosclerótica se rompe. El infarto de miocardio es la destrucción del músculo cardíaco por una isquemia grave y prolongada, y en Estados Unidos solamente causa la muerte de 1,5 millones de personas anuales. El riesgo de padecer un infarto agudo de miocardio aumenta progresivamente con la edad. En el 10% aparece en sujetos mayores de 40 años y un 45% en personas de 65 años. Afecta a más hombres que mujeres, principalmente por el efecto protector de los estrógenos en las mujeres. La causa principal es la aterosclerosis, le sigue los vasoespasmos, las embolias de aurícula izquierda por fibrilación auricular, endocarditis, embolia paradójica y enfermedades de las arterias coronarias. La causa principal del infarto agudo de miocardio es la oclusión de la arteria coronaria. Esta provoca isquemia miocárdica, disfunción y potencia la muerte del miocito. El resultado va a depender de la intensidad y la duración de la privación de flujo. Una isquemia grave que dura menos de 60 segundos lleva a la pérdida de ATP y a la disfunción contráctil, pero no a la muerte celular. En cambio, la privación completa del flujo de sangre durante 20 a 30 minutos lleva a una lesión miocárdica irreversible. Cabe destacar que la reducción intensa, pero no el bloqueo completo del flujo, por periodos prolongados, 2 a 4 horas, puede causar también la misma lesión. La necrosis es habitualmente completa a las 6 horas de la isquemia acentuada. Sin embargo, con una circulación colateral extensa, la necrosis puede precisar un curso más prolongado de alrededor de más de 12 horas. Por lo tanto, las primeras 4 horas son críticas para el diagnóstico y el tratamiento. El diagnóstico de infarto agudo de miocardio se realiza por las manifestaciones clínicas, la determinación de proteínas miocárdicas y cambios en el electrocardiograma. Vamos a tener varios tipos de infarto según la región afectada, si es región anterior, posterior, lateral, según el espesor que se afecte, transmural o subendocárdico, según la antigüedad, recientes, antiguos o frescos. El infarto transparietal o transmural compromete todo el espesor de la pared, es el más frecuente, se debe al estrechamiento coronario crítico de una sola arteria coronaria, está relacionada con una arteriosclerosis complicada y presenta elevaciones electrocardiográficas características del segmento ST. Acá tenemos dos imágenes macroscópicas de cortes transversales del corazón, donde los ventrículos izquierdos están agrandados y donde están marcando las flechitas vemos áreas blanquecinas parduzcas que están indicando infartos transmurales. El infarto subendocárdico es un infarto laminar, sin estenosis crítica, puede afectar más territorio del que irriga una sola arteria coronaria. Estos se dan sin elevación del ST en el electrocardiograma. Sus causas son principalmente la enfermedad aterosclerótica y los microinfartos multifocales que sobrevienen a una microembolización, a la vasculitis o a los espasmos vasculares de vasos pequeños. Este corte transversal del corazón muestra la cámara ventricular izquierda más grande y el ventrículo derecho más pequeño. Extendiéndose desde la porción anterior hacia el tabique hay un infarto de miocardio pálido y reciente que presenta un centro bronceado con una hiperemia circundante. El infarto es preferentemente subendocárdico y con áreas también transmurales. Acá en estas fotografías también vemos cortes seriados transversales del corazón, donde se ven áreas blanquecinas subendocárdicas correspondientes a infartos subendocárdicos. Macroscópicamente los infartos van a depender del tiempo.
Pasada de 4 a 12 horas, el infarto agudo de miocardio no suele ser visible habitualmente, pero puede resaltarse con coloraciones especiales. De 12 a 24 horas, el tejido infartado se muestra en forma de zonas pálidas o cianóticas. De 1 a 3 días, las lesiones se definen progresivamente y adquieren un tono amarillento y se ablandan. De 3 a 7 días, aparece un tejido de granulación hiperémico en los bordes del infarto. De 7 a 14 días, el infarto toma un color amarillo parduzco, con bordes rojizos grisáceos. De 1 a 2 meses, se observa una cicatriz grisácea blanquecina que llena progresivamente el defecto. Pasados los 2 meses, la cicatrización es completa, pero puede remodelarse con el tiempo. En esta fotografía de un corte transversal del corazón, vemos la pared miocárdica con una lesión transmural rojiza de aparentemente 1 a 3 días. Esta es una imagen microscópica de un fragmento del corazón teñido con hematoxilina eosina en el primer día de un infarto agudo de miocardio. Se puede ver la necrosis de las bandas de contracción, se ve claramente pérdida de núcleos, vasodilatación, pero no hay una necrosis coagulativa evidente. Entre las 24 y 48 horas, los núcleos de las células miocárdicas casi han desaparecido, comienza la inflamación aguda, empiezan algunos neutrófilos a aparecer. Clínicamente, el infarto agudo miocárdico está marcado por cambios en el electrocardiograma y aumento en la fracción Mb de la creatinina. Los miocitos muertos se hacen hipereosinófilos con pérdida de los núcleos. Y entre los 3 a 4 días hay un infiltrado celular inflamatorio agudo extenso. Muchos neutrófilos se someten a criorexis. Las fibras miocárdicas están sufriendo necrosis, por lo que sus contornos no están bien definidos. Quedan pocas estrías y los núcleos celulares ya no son visibles. La treponina sérica en este momento está muy elevada. Pasada 1 o 2 semanas, lo que vemos es tejido de granulación, algo de fibrosis, numerosos capilares y periféricamente miocitos conservados. Pasado 1 o 2 meses vemos fibrosis, disminución de los miocitos presentes y viables se vuelven más rojizos, hay mayor cantidad de tejido cicatrizal, pero no es funcional, por lo tanto disminuye la fracción de eyección. ¿Cuáles son las complicaciones del infarto agudo de miocardio? La disfunción contráctil, las arritmias, la ruptura miocárdica, la pericarditis, el infarto ventricular derecho, extensión del infarto, expansión del infarto, la trombosis mural, aneurisma ventricular, disfunción de los músculos papilares e insuficiencia cardíaca tardía. Esta es una sección transversal del corazón que revela un aneurisma ventricular con una pared muy adelgazada. La éstasis en este aneurisma permite que se formen trombos transmurales y que puedan embolizar. En esta imagen vemos un corte longitudinal del corazón con una ruptura del miocardio. En este caso hubo un infarto de miocardio 3 semanas antes y ocurrió otro infarto de miocardio que rompió la pared que previamente estaba adelgazada. El taponamiento cardíaco es salida de sangre hacia la cavidad pericárdica como consecuencia de la rotura del corazón. Este ejerce presión sobre el corazón y evita que se llene correctamente, dando como resultado la caída de la presión arterial, que puede ser fatal. La sintomatología incluye hipotensión arterial, dificultad para respirar y mareos. Esto es una emergencia que debe ser tratada en forma inmediata.
El pronóstico del infarto agudo de miocardio depende de la calidad del miocardio residual y de la magnitud de la obstrucción. Recordemos que la mortalidad en el primer año es mayor del 30%, por lo tanto, tenemos que hacer una buena prevención primaria y secundaria. La cardiopatía isquémica crónica se designa una insuficiencia cardíaca progresiva debido a una lesión isquémica miocárdica, que puede deberse a una descompresión posterior al infarto o una degeneración lenta del miocito isquémico. Como dije anteriormente, la cardiopatía isquémica crónica es una insuficiencia cardíaca progresiva como consecuencia de una lesión isquémica de miocardio. Presenta fibrosis focal o difusa del miocardio. Se presenta principalmente en pacientes añosos con antecedentes de angina o infarto agudo de miocardio. El corazón puede ser normal o hipertrófico, presenta múltiples placas de ateroma en las arterias coronarias, y cuando la cardiopatía isquémica es progresiva, puede llegar a la muerte o a la necesidad de un trasplante cardíaco. En esta microscopía vemos fragmentos de tejido cardíaco teñido con hematoxilina, eosina y tricrómico, donde vemos los efectos de la cardiopatía isquémica. Vemos miocitos hipertróficos con vacuolización subendocárdica, fibrosis intersticial, que se destaca con el tricrómico y es de color azul. La fibrosis normalmente sustituye a los miocitos muertos. Por último, veremos muerte súbita. Se define como muerte súbita como la muerte cardíaca inesperada en la hora que sigue al inicio de los síntomas. La muerte súbita es una muerte inesperada de causas cardíacas. Los pacientes no han presentado síntomas cardíacos y si los han presentado, los presentan en forma reciente. Pueden presentar entre el 80 al 90% placas de ateroma, pero el 10 al 20% de ellos presenta rotura de las mismas. Normalmente está asociada a malformaciones congénitas, mutaciones genéticas, miocarditis y arritmias cardíacas. Bien, hemos llegado al final y en esta clase lo que hemos visto es la anatomía normal del corazón, la histología normal del corazón y la cardiopatía isquémica. Dentro de ella hemos visto la angina de pecho, el infarto de miocardio, la cardiopatía isquémica crónica y la muerte súbita cardíaca. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna duda o comentario, por favor, realizarlo a mi correo electrónico. Muchas gracias.